Buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy, continuando con el programa de neurología, práctica y teoría, vamos a hablar hoy de las enfermedades de la placa neuromuscular. Compartiré la pantalla de las diapositivas. Aún falta una clase para culminar el programa y luego su examen de tercer parcial. Bien, los trastornos de la transmisión neuromuscular o de la placa neuromuscular engloban su principal, la miastenia grave. Antes que nada vamos a repasar lo que es la placa neuromuscular. La placa neuromuscular es la unión entre el axón en su parte terminal, el botón terminal, y el músculo, la fibra muscular. Una neurona presináptica sería la que lleva el axón, lleva la información, se unirá a una postsináptica formando una sinapsis. Pero en este caso, la neurona postsináptica no es una neurona, es una fibra muscular, pero va a funcionar como si lo fuera, porque de todos modos sigue siendo una sinapsis. Este tipo de sinapsis, recuerdan los tipos de sinapsis, involucra un neurotransmisor llamado acetilcolina. Esa es entonces una sinapsis química. Por definición, la mayoría de las enfermedades de la placa neuromuscular son autoinmunes. O sea, que esa sinapsis, los receptores postsinápticos de la placa neuromuscular, o sea, del músculo, de la fibra, esos receptores que van a recibir la acetilcolina liberada por el axón, pueden ser ocupados sus dominios por anticuerpos. Esos anticuerpos van a ser de diferente índole y van a impedir que el neurotransmisor, o sea, la acetilcolina, se adhiera a la placa, se adhiera a la fibra, produciendo pues un impedimento de su función. Podemos tener otro tipo de enfermedades en los cuales impida que el neurotransmisor se libere aquí en el botón terminal y generalmente son enfermedades paraneoplásicas. Cuando la afectación está aquí en la liberación en sí de la acetilcolina, se llama esta enfermedad Eaton-Lambert o síndrome miasténico de Eaton-Lambert. Cuando el impedimento es aquí en los receptores o en la fibra, es una enfermedad de la postsinapsis y la vamos a llamar miastenia grave. Nos vamos a enfocar aquí en la postsinapsis. Ambas son enfermedades raras, son enfermedades de poca frecuencia. Entonces, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, o sea, un ataque de nuestras propias células hacia las células neuromusculares o hacia la placa neuromuscular ocupadas en esa unión por anticuerpos o antígeno anticuerpos. Se va a caracterizar por fatiga, por exceso de debilidad o debilidad muscular o fatiga excesiva. Debido a que la acetilcolina lo que va a producir es contracción de la fibra muscular y como no lo va a poder hacer porque están ocupados sus dominios para hacer su función, se va a manifestar por fatiga.
Esa alteración en la transmisión postsináptica ocupada por esos anticuerpos van a impedir su función. Entonces, es un trastorno primario de esta unión, de esta sinapsis, y causada por un depósito de antígenos anticuerpos. Por tanto, es una enfermedad adquirida. Podemos tener alteraciones genéticas que nos hagan propenso a desarrollarla y también desarrollar la miastenia congénita. En ambas va a producirse la debilidad. Generalmente es progresiva y se recupera en el reposo o con ayuda de fármacos. Para determinar la etiología, vamos a ver los tipos de anticuerpos y en qué lugar de sus dominios pueden depositarse para impedir que la acetilcolina se adhiera a las fibras musculares. Es una enfermedad rara, como les comenté, se calcula más de 60,000 pacientes con miastenia en Estados Unidos. Ya eso es bastante, ya eso ha aumentado más, estamos en el 2020. Ha sido bien caracterizada, bien descrita, pero aunque es una enfermedad que ha sido descrita con bastante antigüedad, en ese momento, anteriormente, tenía una alta mortalidad, por lo que vamos a ver más adelante. Y actualmente, debido a lo que más tenemos, o sea, tenemos más medios de soporte vital, ha disminuido su mortalidad. Tenemos una prevalencia de 43 a 84 casos por millón y tenemos la modalidad grave, la clasificación va de leve hasta grave y una edad pico de 20 a 30 años, es una enfermedad del adulto joven, que también lo podemos encontrar en niños. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Generalmente cuando da en hombre o aparece en hombres es bastante más severa que en las mujeres. Está asociada a timoma en un 50 a un 60%, y cuando esto sucede, el aumento de la edad es mayor, la edad de aparición. Generalmente, nosotros tenemos que descartar a cualquier edad la aparición del timoma, el cual debe ser extirpado, si existe. Y aún no existiendo, debe hacérsele un raspado del área del timo. Recuerden que el timo que está aquí produce regresión alrededor de los 15, 16 años, ya no tenemos timo suficiente, suficientemente visible, se le hace un raspado de la zona, porque aún así produce sensibilización de los linfocitos. Recuerden que en el timo se sensibilizan los linfocitos T y B para producir fagocitosis o identificación del antígeno intruso. La etiopatogenia va a involucrar antígenos que bloquean la fijación de la acetilcolina a sus receptores, o sea, se ocupan los dominios en los cuales debe anclarse la acetilcolina y entonces impide su función. También podemos tener aparición de IgG. Recuerden que las IgG son propias del linfocito B, esa inmunoglobulina se libera por los linfocitos B, y esa inmunoglobulina pues degrada los receptores, los destruye. Entonces tenemos aquí esta hendidura carcomida porque los receptores se han destruido. Tenemos receptores en la superficie y también dentro de las criptas, y estas se van destruyendo, produciendo
un aplanamiento de las criptas y una difusión de los receptores. Los receptores se van envejeciendo y van apareciendo nuevos receptores también. Entonces los nuevos también se van destruyendo. Se destruyen los receptores, se destruyen las criptas y se destruye todo lo que pueda hacer receptores en la hendidura. En esta patología, la liberación de acetilcolina va a estar bien, va a estar normal. También en la liberación de cualquier neurotransmisor va a intervenir el calcio. Los niveles de calcio también están bien. Lo que vamos a tener es una disminución de los receptores que van a recibir esos neurotransmisores. O vamos a tener pocos o van a estar bloqueados, ya sea por los antígenos, que son de diferente índole, la mayoría son del complemento. Recuerden los diferentes tipos de antígenos. Los mecanismos de esos antígenos van a disminuir el número de receptores, va a disminuir las criptas, va a acelerar la degradación de los enlaces y a bloquear también el receptor. El receptor puede estar presente y el antígeno va a estar bloqueando, o el anticuerpo, antígeno-anticuerpo. La lesión de la membrana muscular postsináptica se va a manifestar con los síntomas y va a estar provocada por el anticuerpo o el antígeno. Tenemos las características clínicas más importantes, que es la debilidad. La debilidad generalmente es fluctuante, o sea, que va y viene. No es una debilidad permanente, aunque puede estarlo en estadios ya severos. Pero en su mayoría, la debilidad es fluctuante. Va a estar cuando se levanta, cuando ya ha tenido descanso, va a estar bien. Pero a medida que va dándole ejercicio a los músculos por la actividad cotidiana, entonces va a manifestar la debilidad. La debilidad en sus primeros síntomas se va a manifestar en los músculos del ojo, en los extraoculares del ojo, produciendo que tosis palpebral, produciendo diplopia por debilidad de los extraoculares del ojo, los abductores, está dado por el sexto palpebral, el eje recto externo, va a producir debilidad de ellos y va a producir entonces que tú veas doble, porque el ojo se va hacia adentro. Y no necesariamente se puede manifestar, o sea, no es que tú lo veas con estrabismo, es que el paciente dice que ve doble, porque la debilidad no es tan marcada como para determinar un estrabismo, pero sí para determinar una caída del párpado. La afección ocular puede darse sola o puede darse con otros síntomas de debilidad de otros músculos. Por ejemplo, los músculos vulvares, los que se encargan de aquí de la deglución, no va a poder deglutir. Y también va a afectar los músculos respiratorios, y ahí es que consiste la alta mortalidad. Cuando afectan los músculos de la respiración, el paciente no es que te da una dificultad para respirar, no hay dificultad para respirar. Cuando un paciente tiene asma, pelea por buscar el aire, haciendo inspiraciones y se queda seco así, una disnea. No, aquí el paciente no va a poder contraer los músculos del tórax, los músculos abdominales ni los músculos del diafragma para inspirar siquiera. El paciente se queda sin aire sin que nadie lo sepa. O sea, silenciosamente, ni se está dando cuenta los que están a su alrededor, porque no hay una disnea marcada. Tampoco hay una alteración de la conciencia
de forma súbita, o sea, por la hipoxia. No hay una alteración de la conciencia como tal al inicio. Pero a medida que va produciéndose la hipoxia marcada, entonces vamos a tener pérdida de conciencia en el momento. Aquí no hay una alteración de la inteligencia, porque no afecta a la inteligencia, sino de debilidad muscular. La afectación de los músculos respiratorios es lo que produce la alta mortalidad y vamos a clasificarla en leve, moderada y severa. Ahí tienen sus porcientos, 26% leve, 36% moderada, 39% severa. Podemos tener una solamente de afectación ocular, que es la miastenia ocular, y quedarse solamente con la afectación de los músculos del ojo, produciendo tosis. La tosis es más marcada en horas de la tarde, cuando ya el ejercicio del día cae sobre tu cuerpo. Y puede quedarse solamente en miastenia ocular. Pero generalmente, uno que 1 año, 2 años, al segundo año, un alto porcentaje de la miastenia ocular evoluciona a generalizada o a vulvar. La ocular se limita a los ojos, la vulvar se limita a la deglución y a los músculos respiratorios, y la generalizada también va a involucrar las extremidades. Entonces, cuando tenemos las manifestaciones, el paciente puede comprometerse la vida. La tosis, la diplopía intermitente son los primeros síntomas, los síntomas más tempranos. Y de ellos, la diplopía es el síntoma más temprano. Una preguntita de examen. La visión borrosa también, porque se va a producir por debilidad también. O sea que los síntomas oculares son las manifestaciones más tempranas. Después podemos tener disartria, disfagia, dificultad para respirar o para masticar, se le cansa la mandíbula, se cansa el pernarse, se cansa subir la escalera, se cansa incluso al hablar, perdón, por los músculos vulvares. Entonces vamos a tener una voz nasal. La ortopnea, dificultad para contraer el diafragma, y ya con la afectación de las extremidades, ya es una miastenia generalizada. Y podemos tener pie caído o no dar el paso simplemente. Incluso ni siquiera poder mantenerse en pie. La miastenia ocular puede quedarse solamente en los ojos, constituye el 85%, y va a amanecer bien en la mañana, pero en la tarde ya empieza a no poderlo abrir, empieza a cerrarse. También a no poder sostener la cabeza, tiene que agarrársela al mentón, no puede sostener, y cuando afecta los músculos de la respiración hay que entubarlo, tener una UCI. Realmente he tenido casos cuando estaba en la residencia que tenía que dar ambú por escasez de ventiladores, dar ambú. El paciente no te hace una dificultad, por tanto tienes que intuir que se está asfixiando, porque se queda como un pajarito. El rostro inexpresivo, el borramiento de la sonrisa horizontal, porque no pueden reír, no pueden contraer los músculos risorios. Ese es el signo de la sonrisa horizontal.
El signo de Kogan es tratando de corregir la ptosis, hacen a la cabeza hacia atrás para tratar de ver con la hendidura palpebral que deja la ptosis. Eso se llama signo de Kogan. Mejora con el enfriamiento de los párpados. Usted le pone hielo en los párpados, puede mejorar la ptosis. Y el ejercicio lo va a empeorar. La voz nasal o la voz temblorosa por debilidad de la pared posterior de la faringe. Osselman hizo una clasificación. Tenemos la miastenia ocular, que solamente se limita a los ojos puros, solamente no involucra la parte sistémica ni la parte vulvar, constituye el 15 a 20%. Ya la miastenia generalizada leve, el 30%. Generalmente esta generalizada leve es de lenta progresión, hace pocas crisis y responde muy bien a los medicamentos. La miastenia moderada a severa constituye el 25% y aquí hay un compromiso importante de todos los músculos esqueléticos y puede involucrar la afectación vulvar, los músculos vulvares, a veces no presentan crisis, sino que una única crisis puede comprometer su vida. No responden muy bien al tratamiento, son las peores. La miastenia fulminante aguda la constituye el 15%, con una progresión rápida de los síntomas a severo, con poca estadía en los niveles leve y moderado. La mortalidad tiene una incidencia elevada en estos casos fulminantes. Ya la miastenia severa, que es una miastenia severa tardía, constituye el 10% de los casos, similar también a los casos severos, y progresan o es una progresión de otros niveles hacia esa severidad. Ya esa parte yo se las expliqué al principio. Tenemos otra clasificación, la clasificación clínica, que la divide en 1, 2, 2A y 2B. La 1 se limita solamente a los ojos. La 2 es una debilidad leve que afecta a cualquier músculo. Puede haber debilidad ocular de cualquier severidad. E involucrar uno que otro músculo. La 2A va a afectar los músculos axiales de las extremidades, pero no hay una afectación vulvar. La musculatura orofaringe está preservada. Pero la clase 2B va a hacer lo contrario, a afectar principalmente la musculatura orofaringea, o sea que la clase vulvar, con menos afectación de las extremidades. Tenemos pruebas que podemos hacer antes de las analíticas y las pruebas confirmatorias. La administración de hidrofonio endovenoso va a producir una mejoría de la fuerza de forma rápida, pero asimismo de forma rápida puede otra vez la debilidad. Se le pone 2 miligramos de inicio hasta llegar a 10 miligramos. Se va observando cada 90 segundos a 5 minutos. Puede producir síncope, arritmia, etc. Tiene una alta sensibilidad, hasta un 95%. Pero eso debe hacerse con una unidad de cuidado intensivo cerca, o una unidad de cuidado coronal. Otra de las analíticas o pruebas de screening o prueba de determinación es la estimulación repetitiva del nervio. Esa es una electromiografía donde se le da corriente al nervio y al músculo
Entonces se va registrando una onda que primero es de gran altura, que el músculo está bien en el momento inicial, pero a medida que le van dando corriente, va disminuyendo la amplitud. Se llama estimulación repetitiva del nervio. No siempre va a producir, va a estar positivo, no siempre, aún estando la miastenia. Pero cuando se produce, se da positivo, es indicativo, indefectiblemente. El estresor en la unión neuromuscular va a depletar la acetilcolina disponible y va a causar fallas. Eso es la estimulación repetitiva. Tiene una alta sensibilidad, pero cuando sale positivo es 100% un síndrome miasténico, pero no cuando sale negativo, descarta la enfermedad. Generalmente tiene menos sensibilidad cuando se limita a solamente ser ocular. La electromiografía de fibra única también es una electromiografía y se introduce una aguja directamente en un nervio para registrar los potenciales de acción. Ahí se mide el aumento del chip, de manejo de los electromiografistas. Perdón. Las pruebas serológicas deben hacerse también para confirmar la presencia de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina con una sensibilidad elevadísima de 95%, pero su negatividad tampoco descarta la patología. Tenemos también, para la generalizada, tiene mayor sensibilidad que para la ocular. El anticuerpo de músculo estriado, timina, ese es otro anticuerpo que se mide en sangre, y el anticuerpo contra tirosina específica del músculo, tirosina triasa, o anti-MUS, también tiene una alta sensibilidad para la forma generalizada. Pero todos pueden dar negativo y aún así no descartar la enfermedad. Y ahí tenemos entonces miastenia gravis, cero negativa, cuando todo da negativo. Muchas veces la detección de anticuerpos y la cantidad de anticuerpos circulantes no se correlaciona con los síntomas o con la gravedad de los síntomas. Pueden dar síntomas severos, personas no tener tanto anticuerpos y así por el estilo. Los celos negativos tienen un comportamiento clínico similar a los celos positivos, lo único que no se evidencian los anticuerpos. El rol del timo, recuerden el timo es el que sensibiliza los linfocitos y como les comentaba al principio, a los 16 ya no tenemos un timo evidente, pero podemos tener las células químicas ahí alrededor produciendo la sensibilización de los linfocitos. Generalmente un 80% de los casos, 60 a 80% de los casos, los pacientes pueden encontrarse el timo aumentado de tamaño o un timo más. No siempre puede encontrarse, pero aún así debe hacérsele un raspado, una extirpación de esa célula. Tenemos factores genéticos y ambientales que van a influir también en las manifestaciones clínicas y que pueden o no guardar correlación. Las hormonas, el estrés orgánico pueden desencadenar las crisis, algunos fármacos, generalmente esos fármacos no se los da a los pacientes en una lista, mira, no puede usar esa lista de fármacos y cuando esté en una emergencia por cualquier situación, ya sea viral, ya sea un problema febril, pues el paciente le lleva la lista de que no puede usar. Principalmente los relajantes musculares no lo puede usar. Los anestésicos que haya que hacer, ponerles relajantes musculares y los anestésicos en sentido general van a producir crisis, van a desencadenar crisis. Los bajos niveles de vitamina D también se tienen que
aguantar su solcito o administrarse suplementos de vitamina D. De los factores genéticos, la concordancia de el complejo de histocompatibilidad, el HLA, el tipo 1 y tipo 2, el cromosoma 6 en su brazo, en su P21, también el DL3, el antígeno de histocompatibilidad de L3 y B8 también pueden ser parte de los halotipos observados en miastenia. Y también tener una correlación en otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus. Estos tienen una fuerte asociación con estas manifestaciones autoinmunes, otras enfermedades autoinmunes. Bien, el tratamiento, ya les comenté que debe hacer un raspado del timo o una timectomía, pero los inhibidores de la acetilcolinesterasa, o sea que son los anticolinesterásticos, ahí tenemos el Mestignun, que es el nombre comercial, pero es un inhibidor, es una piridostigmina, que es un fosforado, un inhibidor de la colinesterasa. En dosis bajas, eso es lo mismo que tiene el veneno de trepas, pero en dosis baja. Eso es para dosis de mantenimiento, los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Se les realiza la timectomía y para ahorrar inhibidores de acetilcolinesterasa usamos los inmunodepresores como la azatioprina, la prednisona, que es un esteroide, el mofetilmicofenolato y reservamos las inmunoglobulinas para hacer pulsos de inmunoglobulina, o sea, dosis altas de inmunoglobulina para las crisis miasténicas. En una crisis miasténica hay que administrar inmunoglobulina o plasmaféresis para depletar los anticuerpos. Y para dosis de mantenimiento se utilizan entonces los colinesterásicos o anticolinesterásicos. Los inhibidores de la acetilcolina. La asociación con esteroides nos va a hacer que se produzca mayor debilidad si estamos en crisis. Durante una crisis hay que administrar inmunoglobulina y suspender los inhibidores de la colinesterasa y la prednisona, incluso también los inmunosupresores, para poder administrar bien la inmunoglobulina, porque todos estos van a producir aumento de las secreciones y si es necesario intubar, pues hay que intubar. Entonces, las secreciones va a impedir que se haga una intubación efectiva. Cuando tenemos una crisis miasténica, hay que utilizar la unidad de cuidado intensivo, utilizar las máquinas de respiración y administrar las inmunoglobulinas a dosis alta, a 0.4 gramos por kilo. Debe hacerse alimentación orogástrica porque tampoco puede tragar, etc. Miren ahí, este paciente en la mañana pudo haber amanecido así, pero ya en la tarde no puede abrir. Miren ella, no puede ya abrirlo, puede ser que en la mañana haya estado así, pero ya en la noche o en la tardecita está así, incluso tiene que sostener la cabeza. No se puede levantar ni siquiera de la cama muchas veces. Miren ahí, el paciente no puede levantar la cabeza, no puede subir escalera.
Y ese es el síndrome de Cogan. Ustedes ven que ella tiene la cabeza un poquito elevada para tratar de ver a través de la hendidura. Y el paciente no puede cerrarla porque se le cansa la mandíbula, no tiene fuerza para cerrar la boca. Miren lo que hace. Yo tengo un paciente en la residencia que siempre lo relato, que él llegó así, o estaba así, estaba ingresado en un centro periférico donde yo trabajaba, y estaba así. Nosotros realmente, como es una enfermedad rara, no sabíamos, un médico general, así. Pero empezamos a leer, descubrimos que miastenia gravis y la posibilidad de que haya que entubar, lo llevamos a la residencia y eso estaba repleto en la emergencia. Cuando volví, como a las 2 horas, a llevar a otro paciente, un infarto, el paciente había fallecido. De forma silenciosa entre los ojos de la gente, porque no te produce una dificultad como tal, que el paciente se está quedando sin aire. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ver en la próxima.